La mansión Dandridge. Bajo la oscuridad de una noche fría y lluviosa, 4 amigos viajaban por una solitaria carretera cuando, de repente, un neumático estalló, forzándolos a detenerse. La penumbra se cerró a su alrededor mientras la lluvia golpeaba contra el metal del automóvil. Robert abrió la cajuela en busca de una llanta de repuesto, pero la realidad los golpeó. No tenían la herramienta adecuada para cambiarla. Con resignación, observaron la oscura extensión de la carretera, pero a lo lejos divisaron una mansión, imponente y misteriosa, internada en el bosque circundante. Ante la falta de opciones, decidieron encaminarse hacia la mansión en busca de refugio o ayuda, esperando encontrar algún tipo de asilo temporal mientras buscaban soluciones para su problema mecánico. Las gotas de lluvia resbalaban por sus rostros mientras se adentraban en el bosque hacia la ominosa mansión. El crujir de las ramas bajo sus pies y el sonido incesante de la lluvia crearon una atmósfera de suspense, como si el bosque mismo guardara secretos inquietantes. Al llegar a las puertas de la mansión, un escalofrío recorrió sus espaldas. Las puertas se abrieron lentamente, como si el edificio tuviera vida propia. El interior estaba oscuro, pero una luz tenue parpadeaba en el pasillo principal. La mansión parecía una entidad viva, susurrando secretos en cada rincón. Debemos pedir ayuda aquí, al menos hasta que pare de llover, sugirió Mark, con la esperanza de encontrar algo de consuelo en ese lugar sombrío. La mansión, aunque majestuosa, emanaba una extraña sensación de desasosiego. Los amigos avanzaron cautelosamente por los pasillos adornados con telarañas y retratos antiguos que parecían observarlos con ojos invisibles. Al llegar a una sala principal iluminada por una lámpara temblorosa, encontraron a un hombre de aspecto elegante. Bienvenidos a mi humilde morada. Soy Jerry Dandridge. Por favor, siéntanse cómodos. Ahora ustedes son mis invitados inesperados. Con cortesía, los amigos explicaron su situación, solicitando asistencia para cambiar el neumático y escapar de la tormenta. Jerry, con una sonrisa enigmática, ofreció su ayuda, pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la mansión se volvía cada vez más densa, como si el edificio mismo respirara con una vida propia. Lo que comenzó como una búsqueda de asilo temporal pronto se convirtió en una espiral hacia la oscuridad. La mansión, en su silencio, ocultaba secretos inconfesables mientras los amigos se adentraban en una pesadilla que iba más allá de sus peores temores. Jerry Dandridge, con una sonrisa afable, les ofreció su hospitalidad ante la situación inevitable de la tormenta que había dejado las líneas telefónicas inertes. Mis puertas están abiertas para ustedes. Su voz resonando en el pasillo de la mansión. Les explicó que, debido a su naturaleza conservadora, prefería mantener ciertas normas en su hogar, pidiéndoles que respetaran su filosofía de vida. Con la mirada fija en ellos, mencionó con tacto. No permito que las parejas compartan habitación en mi casa. Es una regla que siempre he seguido. Los amigos, conscientes de la limitada elección que tenían en medio de la tormenta, asintieron con agradecimiento. Aceptaron la generosa oferta de Jerry para pasar la noche en la mansión, aunque la peculiar regla agregó un toque inesperado a su estadía. Les proporcionaré habitaciones separadas para cada uno. Espero que entiendan, soy muy conservador. Las normas en mi hogar siempre se han respetado desde generaciones atrás. Las mujeres se dirigieron hacia un ala de la mansión, mientras Mark y Robert fueron conducidos en direcciones opuestas. Las habitaciones, adornadas con muebles antiguos y cortinas pesadas, parecían retener los susurros de los siglos pasados.
A medida que la noche avanzaba, las mujeres compartieron entre sí sus impresiones sobre la extraña hospitalidad de Harry. Mientras tanto, Mark y Robert, aunque divididos, compartían sus inquietudes y trataban de ignorar la sensación inquietante que envolvía la mansión. Con la promesa de una mañana menos tormentosa, se acomodaron en sus respectivas habitaciones, ajeno a la sombra de misterio que se cernía sobre ellos. Mientras Emily y Sarah se dirigían hacia el ala de la mansión designada para las mujeres, compartieron sus impresiones en susurros apenas audibles. El crujir de sus pasos sobre las alfombras añadía un aire de secreto a la conversación. ¿Notaste a Jerry? Preguntó Emily, inclinando la cabeza ligeramente hacia Sarah. Sí, es difícil no hacerlo. Es increíblemente apuesto. Respondió Sarah, sonriendo de manera cómplice. Demasiado apuesto para ser verdad, diría yo. Agregó Emily, mientras sus risas resonaban en el pasillo oscuro. La mansión Dandridge, con sus sombras ancestrales, parecía ajena a la conversación de las mujeres, pero lo que no sabían era que el encanto apuesto de Harry Dandridge se convertiría en parte fundamental de la noche que les aguardaba. En la penumbra de la habitación, Emily se preparaba para descansar, despreocupada de las sombras que se cerraban a su alrededor. Al quitarse la ropa mojada y cepillarse el cabello, una sensación de vulnerabilidad la envolvía. Sin embargo, su mente estaba distraída por el encanto apuesto de Harry, un anfitrión que había dejado una impresión duradera. De repente, la figura de Harry Dandridge se manifestó en la habitación, surgiendo de las sombras con una elegancia innatural. Sus ojos centelleaban con un brillo que trascendía lo humano, y una sonrisa sutil adornaba sus labios. Emily, enredada en la red de atracción que Harry tejía, se quedó inmóvil, cautivada por la presencia sobrenatural que la envolvía. Te he estado observando desde que llegaste a mi mansión, Emily. Has sido mi elegida. Susurró Harry con una voz seductora. La atmósfera se volvió densa con un aire de malevolencia, y Emily, aunque consciente de un peligro latente, no pudo liberarse del hechizo hipnótico de Harry. La mansión Dandridge, en su silencio ancestral, presenció cómo Harry, con movimientos sutiles, se acercó a Emily. Su aliento frío rozó la piel de la joven, mientras sus colmillos relucían en la penumbra. La joven, aún bajo el hechizo hipnótico, sintió la fría presión de los colmillos de Harry penetrando su yugular. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal mientras los susurros de la mansión parecían intensificarse, como si la propia estructura lamentara la desgracia que estaba a punto de ocurrir. La sangre, oscura y vital, brotó de la yugular de Emily, pintando la piel pálida de carmín. Harry, con una destreza que iba más allá de lo humano, corría el camino de la sangre por su espalda, trazando una línea macabra que sellaba su destino en la oscuridad de la mansión. Los colmillos de Harry, afilados como dagas, se hundieron más profundamente en la carne de Emily. Cada succión resonaba en la habitación, mezclándose con susurros ininteligibles que parecían emanar de las mismas paredes. La joven, en un estado de trance y terror, apenas podía articular un gemido ahogado. El vampiro, alimentándose con una voracidad que desafiaba la naturaleza misma, se deleitaba con la esencia de la vida que fluía de Emily. La mansión, testigo silencioso de la escena macabra, absorbía la angustia y el sufrimiento como un eco siniestro en sus pasillos oscuros. A medida que Harry concluía su festín vampírico, se apartó de Emily con una sonrisa satisfecha, sus labios manchados de carmesí. La joven, ahora pálida y yacía en la cama, era la primera víctima de la noche, un tributo a la maldición que envolvía la mansión Dandridge. La habitación quedó sumida en el silencio roto solo por la respiración contenida de Harry y los murmullos inquietantes de la mansión.
el vampiro, con ojos aún centelleantes, se desvaneció en las sombras, dejando atrás el rastro de su oscura danza, mientras la noche continuaba su marcha implacable en el oscuro escenario de la mansión. Mientras tanto, en habitaciones separadas, Sarah, Mark y Robert permanecían ajenos a la tragedia que se desplegaba. La mansión, envuelta en su propio misterio, ocultaba la realidad siniestra que acechaba en cada rincón. La noche avanzaba, y Henry Dandridge, el vampiro seductor, continuaba su danza macabra en los pasillos silenciosos, dejando una estela de desesperación y miedo. Con el corazón latiendo con ansias, Robert decidió escabullirse en el pasillo mientras Henry Dandridge, el anfitrión siniestro, permanecía ocupado en la mansión. La oscuridad se cernía sobre él mientras avanzaba en silencio, sus pasos apenas audibles sobre las alfombras que absorbían el sonido en la penumbra. Al llegar a la puerta de la habitación de Emily, Robert la abrió con cautela, temiendo que cualquier ruido pudiera alertar a Henry. La luz tenue de una lámpara apenas iluminaba la estancia, revelando una escena escalofriante. Emily, temblando de frío y al borde de la muerte, yacía en la cama con la piel pálida y los labios entreabiertos. ¿Emily? Murmuró Robert, con la voz temblorosa. Se apresuró hacia ella, su corazón apretado por la desesperación. La atmósfera en la habitación estaba cargada de la presencia sobrenatural que Henry había dejado atrás. Emily, débil y frágil, apenas reaccionó cuando Robert la envolvió con una manta, tratando de traer algo de calor a su cuerpo tembloroso. La mirada de Emily revelaba el terror que había experimentado durante el festín vampírico de Henry. Robert, estuvo aquí. No sé qué fue lo que pasó. Susurró Emily, su voz apenas audible. Los ojos de Robert se llenaron de angustia mientras escuchaba el relato estremecedor de su novia. La mansión, con sus pasillos oscuros y susurros incesantes, se volvía testigo del drama emocional que se desenvolvía en esa habitación. Robert, sintiendo la impotencia de no haber llegado a tiempo, luchaba contra el pánico y la rabia que bullían dentro de él. En la oscuridad de la mansión, Mark, alertado por ruidos inquietantes, decidió aventurarse fuera de su habitación para descubrir la fuente de la conmoción. Al llegar al vestíbulo, su corazón se contrajo al presenciar la escena dantesca que se desplegaba ante él. Robert sostenía a Emily, su cuerpo temblando y empapado en sangre, mientras las ropas de dormir de la joven se deslizaban de sus hombros como vestigios de la tragedia. Mark, con una mezcla de horror y determinación, agarró una estatuilla de piedra que adornaba la mansión, su mente colmada por la urgencia de proteger a sus amigos. Antes de que pudiera desatar su ataque desesperado, Henry Dandridge, con la agilidad de un depredador, detuvo el intento de Mark. Un crujido resonó en el aire cuando Henry quebró el brazo de Mark con una brutal eficacia, dejando que el dolor se apoderara del joven. El grito de Mark se mezcló con el estruendo de la mansión, mientras Henry, con desprecio en sus ojos centelleantes, sostuvo el brazo fracturado de su presa. Sin piedad, lanzó a Mark por las escaleras, dejando que el cuerpo del joven se deslizara hacia la oscuridad que se cernía en el piso inferior. La mansión, testigo mudo de la violencia sobrenatural, resonó con la caída de Mark y los gemidos de Emily. Henry, el vampiro sádico, se alzaba como el maestro de esta pesadilla, su risa retumbando en los corredores como un eco maldito. La tragedia se extendía por la mansión Dandridge con cada rincón saturado con el sufrimiento de sus huéspedes. En ese momento, Robert, cargando a Emily, intentó retroceder para evitar el enfrentamiento con Henry. La mansión pareció cerrar sus puertas simbólicamente, encerrándolos en un escenario sombrío donde la tragedia se desenvolvía sin piedad. Henry, con su risa impía, avanzó hacia la pareja, desafiando toda lógica humana. Tan pronto se quieren ir. La noche es larga,
Ninguno de ustedes escapará de mi dominio. La estatuilla rota y el brazo herido de Mark eran testigos mudos de la fuerza indomable que enfrentaban. En medio de la lucha y el desamparo, Robert, con una mezcla de valentía y temor, buscó desesperadamente una vía de escape para él y Emily. Sarah, alertada por los sonidos ominosos que resonaban en los pasillos de la mansión, emergió de su habitación en busca de respuestas. Al llegar al vestíbulo, se encontró con la escena desgarradora de Mark debajo de las escaleras, su brazo roto testigo de la brutalidad de Harry. Sin dudar, Sarah descendió rápidamente las escaleras para auxiliar a Mark. Sus manos hábiles buscaron instintivamente estabilizar el brazo herido mientras Mark gemía de dolor. La mansión, testigo de cada lamento y quebranto, parecía retumbar con los ecos de la desgracia que se desataba. Mientras tanto, Harry, imperturbable ante la resistencia humana, se acercó a Robert y Emily con la malevolencia reflejada en sus ojos centelleantes. Antes de que pudiera llevarse a Emily, Robert, empapado de valentía, tomó una silla de madera cercana y la quebró, intentando enfrentar al vampiro con un gesto de desesperación. El sonido de la silla rompiéndose en el hombro de Harry resonó en el vestíbulo. Sorprendentemente, el vampiro apenas mostró signos de dolor, su risa retumbando como un eco burlón. Tus esfuerzos son inútiles, humano, murmuró Harry, su mirada fija en Robert con desprecio. Sarah, aún cuidando de Mark, observaba impotente la lucha desigual entre los humanos y la criatura de la noche. La mansión, sumida en su propia maldición, parecía absorber cada suspiro y cada choque de fuerzas en su seno. Harry, con garras siniestras expuestas y ojos amarillentos que brillaban con malicia, se abalanzó hacia Robert, ansioso por infligir su maldición vampírica. Los colmillos amenazantes se asomaban entre sus labios, mientras su mano con garras se dirigía directamente hacia la presa humana. En un acto de desesperación, Robert, con una visión rápida, tomó dos palos cercanos y los unió formando una cruz improvisada. Al levantarla frente a Harry, la luz que emanaba de la cruz pareció arrojar sombras sobre el rostro del vampiro. El resplandor de la cruz tenía un poder que trascendía lo natural, resonando con la esencia de la fe y la protección divina. Harry, al ver la cruz, retrocedió instintivamente, sus ojos centelleando con una mezcla de temor y repulsión. Cubrió sus ojos con las manos, incapaz de soportar la luminiscencia de la cruz que actuaba como un escudo contra sus fuerzas oscuras. La mansión, testigo de este enfrentamiento entre lo sagrado y lo profano, parecía retener la respiración en un silencio tenso. El eco de la batalla se desvaneció, dejando solo el susurro de las sombras que observaban el desenlace incierto. Robert, con la cruz en alto, mantenía a raya al vampiro, aprovechando la protección que ofrecía el símbolo sagrado. Harry, momentáneamente cegado por la luz divina, retrocedió, su figura desvaneciéndose en la oscuridad de la mansión. En la penumbra de la mansión, Emily, pálida y débil, yacía inconsciente en los brazos de Robert, quien descendía las escaleras con prisa, su corazón latiendo al ritmo de la tragedia que los envolvía. Sarah, apoyando a Mark, caminaba con determinación hacia la salida, pero sus esperanzas se desvanecieron al encontrarse con la puerta cerrada, como un muro impenetrable que les negaba la libertad. El lamento antinatural de Emily resonó en la mansión, una sinfonía de dolor que envolvía la sala. Robert, al fijar la mirada en el rostro de Emily, descubrió el cambio grotesco. Colmillos que se alargaban, revelando la transformación vampírica que se apoderaba de ella. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los presentes.
Con urgencia, Robert depositó a Emily en un sillón mientras el lamento siniestro escapaba de sus labios, envuelto en el tormento de la metamorfosis vampírica. La atmósfera se cargaba con la desesperación de la situación, mientras Sarah, con la mirada llena de determinación, propuso la idea sombría que flotaba en el aire. Quizás matando al vampiro, rompamos la maldición, sugirió Sarah, su voz cargada de temor y valentía. Mark, apoyado en su brazo herido, asintió con decisión. La alternativa se dibujaba como una sombra amenazante sobre ellos. Dejar a Emily convertirse en vampiro o enfrentar el terror de enfrentarse al sádico Harry Dandridge. Mientras Emily experimentaba la metamorfosis sobrenatural, los ojos de Robert reflejaban la culpa y la angustia. Jamás debí haberla dejado sola. Es mi culpa. No debía haber permitido que nos alojáramos en esta maldita mansión. Se lamentaba en un susurro, sus palabras ahogadas por el lamento de Emily que llenaba la mansión. En ese momento crítico, Sarah y Mark rodearon a Robert, compartiendo palabras de apoyo. No fue tu culpa, Robert. Todos tomamos esa decisión juntos. Estamos todos metidos en esto, expresó Sarah, mientras Mark asentía con solemnidad. Ahora debemos encontrar una alternativa para escapar a salvo y poner fin a esta maldición, añadió Mark, señalando que, juntos, debían enfrentar los horrores de la mansión Dandridge. En lo alto del barandón, la figura de Harry se manifestó nuevamente, mirándolos con ironía desde las alturas. «Bravo, qué lindo equipo son», exclamó aplaudiendo mientras descendía las escalas. La risa macabra resonaba en la mansión mientras se burlaba de sus esfuerzos. ¿Creen ustedes que con sus crucecitas de madera me van a derrotar?, preguntó retóricamente, provocando una risa siniestra. En respuesta, Robert, con determinación, volvió a tomar en sus manos los dos palos de madera rota, cruzándolos frente a Harry. Este último, cruzado de brazos, rió nuevamente de manera irónica. Descendió lentamente las escaleras, desafiando la figura de la cruz con su presencia imponente. Mientras tanto, la perplejidad se apoderaba de Robert, Sarah y Mark al darse cuenta de que su método no estaba surtiendo efecto. Harry, con un gesto desafiante, tomó la cruz formada por los dos palos y los trozó con una sola mano. La demostración de su poder sobrenatural dejó a los protagonistas atónitos. Con un movimiento rápido, tomó a Robert por el cuello, alzándolo con una sola mano mientras le decía, «Tonto, para que esto funcione, tienes que tener una fe ciega». Harry lanzó a Robert hacia el gran comedor de la mansión, haciendo que los últimos utensilios y enseres se rompieran en un estruendo macabro. Mientras el polvo se asentaba, Sarah, actuando instintivamente, tomó los dos maderos rotos y los unió en forma de cruz. Al levantarla, la luz parpadeante de las velas reveló la figura de la cruz improvisada. El rostro de Harry reflejó sorpresa ante el poder inesperado de la cruz. Retrocedió, como si la visión de la forma sagrada le provocara un dolor sobrenatural. Sarah, con voz firme y llena de desafío, exclamó, «Aléjate de nosotros, maldito hijo de perra». La mansión pareció vibrar con la tensión sobrenatural mientras Harry, acorralado por la cruz, retrocedía lentamente. Los relojes de la mansión, que colgaban ominosos en las paredes, empezaron a sonar en un coro escalofriante, marcando las 5 de la mañana. Era la hora en que Harry debía retirarse a su reposo en el sótano, dentro de su ataúd. Mark, con una sonrisa burlona, le dijo: ¿Qué pasa, Jerry? ¿Se te está acabando el tiempo? Harry, mostrando dolor ante la quemazón que emitía la figura de la cruz, vio como su rostro se desfiguraba, como si estuviera siendo consumido por el fuego sagrado.
retrocedió rápidamente, sufriendo los efectos de la cruz que lo acorralaba. En un instante de desesperación se transformó en un enorme murciélago, un ser terrorífico con la apariencia distorsionada de un humano. El murciélago, con alas desplegadas, se alzó hacia las alturas y se precipitó en picada hacia el sótano, guiado por instintos ancestrales. Atravesó pasillos oscuros y pasadizos abandonados, desapareciendo en la oscuridad que se cernía en el camino hacia el sótano. Mark, aún adolorido, y Sarah se apresuraron a auxiliar a Robert, ayudándolo a incorporarse. Con determinación, Robert expresó: Tenemos que acabar con esto. No podemos dejar que su maldición caiga sobre Emily. Por favor, ayúdenme. Sarah, apoyando su mano en el hombro de Robert, respondió: No te dejaremos solo. Estamos contigo, Robert. Mark asintió, respaldando la decisión de Sarah. De repente, la atención se desvió hacia el sofá donde reposaba Emily. La sorpresa se apoderó de ellos al descubrir que Emily ya no estaba allí. Robert dirigió su mirada hacia el lugar vacío, su corazón latiendo con inquietud. La figura de Emily se había desvanecido, como si la oscuridad misma se la hubiera tragado. La mansión, en su silencio ominoso, se convirtió en un escenario de incertidumbre. Los ecos de sus llamados resonaban en las paredes mientras intentaban encontrar a Emily en el laberinto de sombras que se extendía por la mansión Dandridge. ¿Emily? Robert, Mark y Sarah, decididos a enfrentar la oscura amenaza que acechaba en el sótano, comenzaron a reunir todo lo que tenían a su alcance. Rompieron sillas para obtener maderos rotos, que transformaron en estacas y lanzas de madera para enfrentar al ente maldito que habitaba en la mansión. También, con habilidad apresurada, formaron cruces improvisadas con los mismos maleros. Armados y listos para el enfrentamiento, avanzaron lentamente hacia el sótano, adentrándose en las sombras que los rodeaban. El eco de sus propios pasos resonaba, mezclándose con sus susurros preocupados. La oscuridad se apoderaba de ellos, mientras ecos lejanos revelaban la presencia de espíritus que yacían en el sótano, víctimas pasadas de Harry Dandridge. La única luz que los guiaba en la penumbra era la linterna de alcohol que llevaban consigo. Su parpadeante resplandor iluminaba el camino hacia lo desconocido. Cautelosos y decididos, se sumergieron en las profundidades del sótano, donde la maldición de la mansión Dandridge ocultaba secretos que desafiaban la razón humana. Con determinación, Robert empezó a abrir lentamente la tapa superior del ataúd, generando un rechinido inquietante que resonaba en la gélida habitación. Mientras Sarah y Mark sostenían estacas y cruces en manos, anticipando lo que encontrarían, observaron con horror la revelación de la verdadera forma del vampiro. Las facciones del ser eran una mezcla macabra entre un humano y un murciélago. Sus ojos, puntiagudos oídos y colmillos grotescos se presentaban ante ellos, destacando en su rostro deformado. Los ojos, hinchados y saltones, emanaban un resplandor malévolo. Los párpados cubrían sus ojos de manera inusual, añadiendo a la perturbadora imagen. La piel de la criatura era otra aberración. Sin pelo y de un color oscuro, negro profundo, su superficie gruesa acentuaba la vileza de su apariencia. La visión de esta criatura, medio humana y medio murciélago, dejó a los intrépidos exploradores paralizados por el horror. Robert, decidido a clavar la estaca en el corazón de Harry, se vio interrumpido por la voz seductora y sensual de Emily. Robert, espera, amor, no lo hagas. Déjalo ir. Ven conmigo, vámonos de aquí. Tú y yo seremos uno solo para toda la eternidad. Susurró Emily, su presencia vampírica envolviendo la estancia. Hipnotizado por la figura de Emily, Robert quedó paralizado, debatiéndose entre el amor y el horror.
Sin titubear, Sarah, consciente de la manipulación, posó la cruz sobre Emily, exclamando: Emily, retrocede, amiga. No queremos hacerte daño. Emily, sintiendo la quemazón de la cruz, cubrió sus ojos con las manos, simulando un llanto desgarrador. Emily, entre quejas desgarradoras, le decía a Robert: Robert, ¿por qué permites que me hagan eso? Tú dijiste que me amabas. Si me amas, aléjalos de mí y ven conmigo. Sarah, sin titubear y sin dejar que la manipulación de Emily continuara, avanzó decidida hacia ella con la cruz. Emily, aparentando sufrimiento por el contacto con la cruz, seguía emitiendo sonidos angustiantes. Ante la escena, Robert no pudo soportar más y se interpuso entre la cruz y Emily, acercándose a ella con determinación. Emily, perdóname. No dejaré que nada malo te pase, afirmó. En respuesta, Emily, con un golpe repentino, posó su rostro ante él, sus ojos amarillos brillantes y colmillos intimidantes revelándose. Se abalanzó sobre Robert en un intento de morderlo. Mark, actuando de manera inmediata, intervino para evitar que Emily mordiera a Robert, apartándola de Robert y lanzándola hacia la esquina del sótano. En ese instante, de forma sobrenatural y macabra, Harry, que yacía en reposo en el ataúd, se enderezó, añadiendo un nuevo nivel de terror a la ya escalofriante situación. Con determinación, Robert clavó una larga estaca filosa en el corazón de Harry, mientras Mark, con firmeza, hizo lo propio en su pecho. Inmediatamente después, su piel comenzó a desmoronarse, cayendo en pedazos, mientras el cuerpo de Harry se envolvía en llamas. Los crujidos y chisporroteos del fuego acompañaron el colapso de la forma vampírica de Harry, sumergiendo la escena en un caos sobrenatural y aterrador. En su forma despojada y esquelética, cayó inerte dentro de su ataúd. Emily, liberada de la influencia de Harry, recuperó su aspecto normal pero yacía inconsciente. La casa, como reacción al desmoronamiento de Harry, se incendió. La mansión se llenó de fuego mientras el grupo salía rápidamente del sótano hacia la parte superior. La puerta principal, finalmente liberada de la manipulación de Harry, se abrió mostrando el camino hacia la libertad. Robert cargó nuevamente a Emily en sus brazos, saliendo junto con Mark y Sarah del incendio que consumía la mansión maldita. Un mes después, entre los ecos silenciosos de la mansión calcinada, los pasos de un hombre resonaron sobre los escombros quemados. Enfrentándose al oscuro pasillo marcado por los rastros del incendio, el hombre misterioso avanzó con determinación hasta llegar al ataúd de Harry. Al abrirlo, la figura esquelética de Harry yacía dentro, las estacas aún atravesando su pecho, recordando la escena macabra del fatídico encuentro. Con gesto práctico, retiró con cuidado las estacas del esqueleto de Harry, desafiando una vez más la frontera entre la muerte y la no vida en la oscura trama de la mansión maldita. Con un toque de ironía en su voz, murmuró: Vaya, vaya. Aquí estoy de nuevo, amigo, para salvarte la vida como siempre. Jerry, no sé qué haré